estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Gaby, ¿tú qué tal? Pues aquí con muchas dudas, ¿cómo ves? Sí. Porque, por ejemplo, en la clase de administrativo no le entiendo a determinados temas. Uno de ellos es los órganos autónomos del Estado. Ah, pues vamos platicando, a lo mejor de entre las dos entendemos bien. ¿Sí? Sí, porque, por ejemplo, partiendo de Montesquieu, de acuerdo a su frase, el poder no es limitado, lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad. Y, por ejemplo, en contraponencia, donde ya me estoy confundiendo, que dice Francisco Rubio, quien en su obra denominada La forma de poder constituido se haga ilimitado y soberano. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el poder es uno o son varios poderes para delegar funciones? Pues mira, en mi particular punto de vista, yo creo que el poder es uno y que emana del pueblo, como dice la Constitución, que para su mejor funcionamiento debe dividirse, debe delegarse. Y, por ejemplo, aquí en México tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No sé tú qué consideres. Es que, bueno, el maestro así como lo planteó, que son los órganos autónomos del Estado. Uno de ellos que podemos conocer y que es el más viable para poner como ejemplo, vendría siendo la Universidad Nacional Autónoma de México, Es un buen ejemplo. ¿no? Sí. Porque esta tiene su funcionamiento primordialmente en la Constitución, que eso es lo que es un órgano autónomo de México o del Estado, que deben de tener su base constitucionalmente. Y en la universidad vendría siendo en el artículo 3. Hasta ahí voy bien, Sí. ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, la universidad no siempre fue autónoma, tiene No. ya su historia. Sí, de hecho, fíjate que estaba viendo que la universidad, la primera que se fundó en el continente americano, fue aquí en México en 1551 y se llamó Real y Pontificia Universidad de México. Posteriormente y después de años de altibajos, el maestro Justo Sierra, por decreto del presidente Porfirio Díaz, fundó la Universidad Nacional de México, y esta obtuvo su autonomía a través de una huelga estudiantil que se suscitó en 1929, y desde entonces la conocemos como Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, ok. Es uno de los ejemplos más viables que a mí se me quedó grabado, y más aún porque pues estamos en la universidad, aquí en AFES Aragón. Y pues aquí podemos hablar de cualquier tipo de tema sin que nadie nos diga no puedes decirlo o está prohibido decirlo. Sí, claro. Pero respecto de la autonomía, ¿a qué se refiere o cuáles son las características de los órganos autónomos del Estado? Ah, eso sí los anoté. Y los órganos tienen las siguientes características. Son creados de forma directa por el texto constitucional, lo que te había dicho hace rato, que tienen su fundamento directo en la Constitución. Como la universidad en Ajá, el artículo 3. en el artículo 3. Ok. Llevan a cabo funciones esenciales dentro del Estado. ¿Cuál es su función principal? Por ejemplo, en la universidad, la educación. Y 3, no se encuentran orgánicamente subordinadas a ningún órgano de poder. Por ejemplo, la universidad no depende de la SEP. Ah, ok. Entonces, la universidad se establece por sí misma y se rige bajo sus propias normas. Exactamente. Ah, perfecto. Entonces esos son los órganos ¿Ya ves? autónomos Sí, del me estabas Estado. entendiendo, amiga. Pues es que me confundo, Ah, bueno, me parece bien. pero por eso te pregunto, para estar así más clara, si ya al momento del examen no haya ningún problema. No, claro, mejor aprender entre las dos. Pues sí. Oye, pero ¿cómo concluiríamos este tema? Pues en sí, los órganos creados constitucionalmente, cuya actuación no está sujeta ni atribuida a tradicionales del poder. Podríamos decir entonces que su objetivo principal es que exista mayor transparencia en cuanto a su funcionamiento, Exacto. en tanto que brindan o protegen funciones o derechos básicos y fundamentales de la población. Básicamente los órganos autónomos del Estado es para cubrir las necesidades de la sociedad. Ok. Bueno, ya la entendí mejor. ¿Tú qué tal? Sí, también. Súper. Ya, vamos por el 10.